2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola amigos de Galileo Galilei, soy Zomer Waldimar Chacoya Cama para la clase de fortalecimiento en física. El tema de hoy vamos a tocar justamente lo que es el movimiento parabólico. Sin más, comencemos. Amigos de Galileo Galilei, tal vez este es el episodio más interesante que vamos a ver. El poder darnos cuenta de lo que es importante la cinemática, cuando encontramos dos tipos de movimiento que conjuncionan para dar un nuevo resultado, un nuevo tipo de movimiento. Pero las consecuencias son interesantes. Las características de los anteriores movimientos que componen a este, pues no varían, no cambian, siguen teniendo las mismas propiedades. Así que yo te pido que prestes atención y para que podamos resolver los siguientes ejercicios. Sin más, comencemos. ¿Cómo será el movimiento de un proyectil cuando se lo lanza? En este caso, de un despegadero para volar naturalmente. ¿Será que nuestro proyectil va a avanzar en línea recta hasta el final? Es decir, hasta el infinito. ¿O este va a caer? Es decir, y va a caer de esta manera. Pues no, bien sabemos que eso no va a suceder. Lo que sucede en realidad es que nuestro proyectil, a medida que va pasando el tiempo, pues va a trazar este tipo de trayectoria. En pocas palabras, lo que va a suceder es que nuestro proyectil va a avanzar cierta distancia y a medida que pase el tiempo, este va a decaer, trazando una trayectoria semiparabólica. Es por esa razón que los fusiles, que los armamentos bélicos siempre dicen que tienen un alcance máximo. Y llegado a antes de eso, pues no logra impactar, ya que este decae. ¿Y esto a consecuencia de qué? Bien hemos visto que un movimiento, en este caso, está compuesto por uno, que sería los componentes en X, es decir, la velocidad que tiene en X nuestro proyectil, y otro que sería la componente en Y. Y damos cuenta que este vector, a medida que va pasando el tiempo, pues crece. Y el momento en que nace el movimiento, pues la velocidad en Y resulta ser cero. Y a consecuencia de estos dos tipos de vectores de velocidad, pues vamos a tener un vector velocidad resultante, que justamente en el inicio va a ser coincidente con el vector X. De esta manera podemos darnos cuenta de que va a existir un ángulo entonces entre el vector X y el vector velocidad, que es el que va a poseer nuestro proyectil. De ahí podemos rescatar lo siguiente, es decir, agarrar este vector y acomodarlo acá, ya que podemos agarrar los vectores y sin cambiar lo que sería la dirección, podemos mantenerlo y analizarlo, ya que esto se trata de un triángulo rectángulo, del cual va a depender del ángulo, en este caso θ. Así las funciones trigonométricas de seno de θ va a estar dado por el cateto opuesto velocidad en Y sobre la velocidad. Y así determinamos que la velocidad en Y o la componente Y de la velocidad va a estar dado por la velocidad con la que está en ese instante por el seno de θ. De la misma manera, cuando hablamos de la función coseno de θ, vamos a hablar de la velocidad en X sobre la velocidad resultante, dándonos muestra entonces que la velocidad en X o la componente de la velocidad en X va a estar dado por la velocidad coseno de θ. Y esta componente, ya que estamos hablando de un triángulo rectángulo, entonces vale decir que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual nos va a decir que la velocidad va a ser igual al cuadrado de la velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevado al cuadrado dentro de lo que sería la raíz cuadrada. ¿Por qué estamos hablando de esta situación? Ya que nos sirve para analizar justamente lo que son los movimientos. Ahora veamos lo que nos indicó Galileo Galilei al decir que tengo dos cuerpos, y esto ya solamente para efectos, vamos a analizar justamente lo que sería la trayectoria y así también el tiempo. Podemos darnos cuenta que el tiempo que ha recorrido desde A hasta B es el mismo que ocurre entre C y D. Ahora podemos darnos cuenta también de lo siguiente: si trazamos uno de caída libre y otro en forma semiparabólica, pues resulta ser que es el mismo tiempo, es decir, que los tiempos que se han empleado para recorrer
podemos indicar que son iguales en los aspectos. Y esto va a ser bien preponderante, ya que puedo analizarlo yo como si se tratara del recorrido desde este punto hasta acá, cuando en realidad el proyectil se ha movido en forma semiparabólica. O lo puedo tratar como si este estuviera cayendo en caída libre, o desde este punto en caída libre. Y eso nos va a servir para poder resolver los ejercicios. Así que veamos. Una bala de cañón es lanzada desde la altura de 150 metros de manera horizontal, con una velocidad de 20 metros por segundo. Determinar, indica, el tiempo que demoró en tocar la superficie del agua, es decir, nuestro proyectil, el tiempo que demora en tocar la superficie del agua. La distancia total recorrida por la bala de cañón, es decir, ¿cuál será esta distancia recorrida? O esta hasta este punto. Nos indica que tenemos una altura de 150 metros. En pocas palabras, lo que está sucediendo con nuestro proyectil, para poderlo analizar mejor, lo voy a dejar como si fuera de caída libre. Y otro para analizarlo como realmente está sucediendo el movimiento. Este me va a servir justamente para poderlo resolver, el de caída libre, a la misma altura. Si nos damos cuenta, es el mismo tiempo. Así que lo que vamos a hacer para resolverlo, vamos a tratarlo como si se tratara inicialmente de caída libre. Para ello vamos a utilizar nuestra ecuación, que dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como hemos dejado caer nuestro objeto en la parte superior, entonces la velocidad inicial en y pues resulta ser 0. Así que este valor se simplifica, quedándome así: altura igual a un medio de aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. De esta expresión puedo despejar lo que es el tiempo y me va a quedar de la siguiente manera: 2 veces la altura sobre la gravedad dentro de lo que es la raíz cuadrada. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos. Y tenemos que 2 por 150, que resulta ser la altura, dividido entre la aceleración de la gravedad, que este dato es un promedio, ya sabemos que es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer operaciones acá y resulta que el tiempo empleado es de 5,53 segundos. O sea que el tiempo al que ha demorado nuestro proyectil en recorrer toda esa trayectoria, o como si lo hubiéramos dejado de caer desde aquí hasta este punto. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el tiempo. Ahora vamos a ver cuál es la distancia recorrida, es decir, cuánto ha recorrido. Para ello vamos a hablar de nuestra ecuación de movimiento constante. Estamos hablando de mRU, es decir, la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Ahora reemplacemos los datos. La velocidad va a ser la con la que ha salido disparada nuestro proyectil, que es de 20 metros por segundo. El tiempo es el que hemos determinado ya, que es de 5,53 segundos. Ahí está. Hacemos nuestra operación de producto acá y me va a quedar que es 110,6 metros la distancia total recorrida. Hasta acá yo creo que está bien comprendido lo que hemos venido realizando. Tratamos para caída libre o de movimiento constante, pero el factor preponderante para poderlo resolver resulta ser el tiempo, ya lo que nos indicaba Galileo Galilei. Es decir, el tiempo es el factor importante para poderlo determinar, ya sea en nuestra ecuación de caída libre o en nuestra ecuación de movimiento constante. Pero ahora, si es que nos pidiesen la velocidad que tiene la bala de cañón al cabo de 3 segundos, ¿cómo lo resolveríamos? Es decir, nuestro proyectil va a salir disparado, 5,54 quedaba acá. Entonces a los 3 segundos debe quedar más o menos por acá. Lo que vamos a hacer es nuevamente asemejarlo a nuestra bala de cañón, como si fuera de caída libre. Y lo dejamos caer, y esta lo dejamos recorrer. Y vemos que al cabo de 3 segundos, pues ha recorrido esta altura. Y nuestro proyectil se encuentra a esta determinada altura. Lo que vamos a hacer ahora, en este caso, es determinar acá. Pero no va a quedar solamente acá, ya que nos está pidiendo la velocidad. No nos está hablando de una velocidad en Y o una velocidad en X. Nos está hablando de la velocidad. O sea que tenemos que determinar velocidades. Una que se encuentra en el eje Y y otra que se va a encontrar en el eje X. Es decir, una en X y otra en Y.
Vamos a ver entonces para el caso de Y, que va a ser justamente el de caída libre, como si se tratara de caída libre, que va a ser velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. En este punto va a ser nuestra velocidad final, a esta altura. Entonces, la velocidad inicial con la que se dejó caer era 0. Entonces, se va a simplificar y me queda velocidad final igual a aceleración de la gravedad por el tiempo. Y acá podemos reemplazar los datos, que la aceleración de gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que estamos indicando, que es de 3 segundos. Hacemos nuestra operación acá y me va a quedar que la velocidad en este punto resulta ser de 29,43 metros por segundo. Ya tenemos esa operación, ya tenemos la velocidad en este punto en Y. Ahora me falta determinar lo que sería la velocidad en X. Pero recordemos que en el eje X la velocidad es constante, no se modifica, siempre va a ser la misma. Es decir, con lo que ha salido disparado resulta ser la velocidad en X, que eso es 20 metros por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya tengo la velocidad en X, la velocidad en Y. Lo que quiero determinar es la velocidad. Esto es lo que me está pidiendo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar justamente nuestra gráfica y vamos a utilizar los vectores que están ahí. Vamos a colocar este vector a este punto, la imagen de este vector. Y a través de nuestro teorema de Pitágoras, pues vamos a determinar cuál es la velocidad. La velocidad en X resultaba ser de 20, la velocidad en Y 29,43, y haciendo operaciones acá me va a quedar que la velocidad es igual a 35,58 metros por segundo. Esa es la velocidad que me está pidiendo. Entonces, cuando me pida la velocidad en cualquier punto, lo que tengo que hacer es determinar lo que es en X, la componente de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y. Y la resultante pues resultará ser justamente lo que me pide el problema, la velocidad en ese punto. Bueno, compliquemos un poquito más el ejercicio. A ver, indica, un avión y un tanque avanzan con MRU, es decir, con un movimiento rectilíneo uniforme. No están acelerando, eso es lo que me indica. En el instante mostrado, justamente en este instante, la distancia avión-tanque es de 360 metros, es decir, la distancia que existe desde el avión hasta el tanque es de 360 metros. Desde el avión, que tiene una velocidad de 80 metros por segundo, esta es la velocidad del avión, y se encuentra a una altura de 180 metros, esa es la altura que se encuentra, 180 metros, suelta un proyectil. Aquí está el proyectil. Indica cuál es la velocidad con la que avanza el tanque, sabiendo que es impactado por el proyectil, o sea que el proyectil va a llegarle al tanque. Eso es lo que me está viendo. Pero ojo, el tanque también está en movimiento, no está quieto. Y nos indica que la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Ya nos está haciendo la operación. Veamos cómo sucede esto. Exactamente, eso es lo que va a suceder. Es decir, va a soltar el proyectil en ese instante cuando el tanque se encuentra a 360 metros y le da de corte. Eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Para resolverlo, vamos a ver. Primero, hablemos del tanque. Para el tanque no hay otro movimiento más que el de MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Para este la distancia es igual a la velocidad del tanque que se corre por el tiempo empleado, es decir, el tiempo para ambos es igual. Y claro, cuando le llega el proyectil, este va a explotar, ¿no? En el caso del proyectil, porque lo que nos interesa es el proyectil, la velocidad inicial con lo que nos está indicando el problema, es decir, de 80 metros por segundo, pues resulta ser la velocidad del avión. Y como lo ha dejado caer en ese instante, la velocidad en X va a ser la velocidad del proyectil, que va a ser de 80 metros por segundo. Ojo, que su componente en X resulta ser este, y su componente en Y de nuestro proyectil, pues va a resultar ser 0. Así, podemos decir que a través de lo que sería mi ecuación de caída libre, que altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado, pues puedo decir que la velocidad inicial con la que se deja caer el proyectil pues resulta ser 0. Y eso es lo que hemos venido analizando.
Y recordemos que lo que más importante es determinar el tiempo. Por esa razón es que estamos utilizando esta ecuación. Acá no nos indica cuánto es el tiempo. Y sabemos que el tiempo para ambos resulta va a ser lo mismo. Entonces, de acá vamos a simplificar y me va a quedar que la altura es igual a 1/2 de aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Despejamos lo que es el tiempo. Y me va a quedar que es 2 veces la altura sobre la aceleración de la gravedad dentro de lo que es la raíz. Reemplazamos los datos y nos va a quedar que es 2 por 180, que resulta ser la altura donde se encontraba nuestro avión. Y la aceleración de la gravedad, que me está indicando que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Hacemos operaciones y me queda que el tiempo es de 6 segundos. 180 entre 10, 18. 18 por 2, 36. 6 cuadrado de 36, 6, ¿no? Está bien. Tiempo es igual a 6 segundos. Ya tengo el tiempo. Ahora lo que me presta con el tiempo puedo reemplazar justamente acá. Pero primero tengo que determinar cuál es esta distancia que ha recorrido, porque el proyectil ha recorrido desde este punto hasta aquí. Entonces, esa es la distancia total del proyectil. No vamos a poderlo determinar, ya que no sé cuál es la distancia que ha recorrido el tanque. Es decir, esta trayectoria, este recorrido, no sé cuánto es. Lo que me va a servir es determinar justamente el proyectil, lo que ha recorrido todo este movimiento. Para ello, vamos a hacerlo a través de lo que sería su MRU, su componente en X. Entonces, la velocidad del proyectil que hemos indicado, su componente en X es constante, que sería la misma velocidad con la que estaba en el avión. Entonces va a ser 80 metros por segundo y el tiempo que está empleando en llegar desde este punto hasta acá el proyectil es de 6 segundos. Ahí está. La distancia que ha recorrido pues resulta ser 480 metros. Todo el recorrido de nuestro proyectil. ¿Sí? Todo este recorrido. Ahora, ya sé cuánto es el total de este recorrido. Lo que vamos a hacer es, esa distancia lo vamos a restar con esta otra. Y me va a dar, lo vamos a restar con este valor y me va a dar el valor de la distancia recorrida por el tanque. ¿Y eso cuánto va a ser? Entonces, la distancia del tanque va a estar dado por la distancia del proyectil o de la distancia máxima recorrida por el proyectil, menos sus 360 metros donde se encontraba el tanque inicialmente. Y vamos a dar ese valor, 480 menos 360, pues la distancia es de 120. Es decir, el tanque ha recorrido 120 metros hasta que el proyectil lo alcanza. Este valor lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación inicial. Así que la distancia va a ser igual a la velocidad del tanque por el tiempo. Despejamos lo que es la velocidad del tanque y me va a dar distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia recorrida? 120 metros. El tiempo empleado es de 6 segundos. Recuerden que para ambos el tiempo es el mismo, es el indicado. Entonces, 120 entre 6 resulta será 20. La velocidad de nuestro tanque es de 20 metros por segundo. Ahí está para que lo impacte. Entonces, ahora, imaginemos que estamos en un partido de fútbol. Cuando nosotros, uno de nuestros compatriotas, a un equipo contrario, vamos a indicar lo más interesante y lo más bonito en un partido, siempre indicamos que es el realizar el dichoso sombrerito, el colocar el gorrito, el colocar el amague perfecto. Así lo indican. Pero fíjense que este balón, al hacer el sombrerito, esta acción, pues recorre ya no una semiparábola, sino una parábola completa. Y este va a ser el análisis ahora para poderlo resolver. Hace instantes hemos visto un movimiento semiparabólico, un caso especial, pero ahora vamos a ver lo que sería este tipo de movimiento, un movimiento parabólico. Quitemos a nuestro contrincante y ahí se nota mucho mejor que esto es una parábola. Coloquemos nuestro eje de referencia, es justamente donde está nuestro balón, donde inicia el movimiento. Y tenemos esta trayectoria. Y el análisis, fíjense, que dense cuenta que en este punto estamos hablando de velocidades en X, que no va modificando en nada esa dimensión. Y velocidades en Y, que a medida que va pasando el tiempo, se reduce. Y cuando llega a la cúspide termina siendo 0. Y decae en sentido contrario. Y es la misma magnitud que lo que va a tener. Y el vector rojo en este caso es la velocidad resultante que estaríamos viendo, que en el punto máximo resultaría ser la misma velocidad que es su correspondiente en X.
Otro aspecto importante, en esta cúspide podemos hablar de una altura máxima, ya que va a ser esta la altura máxima que se va a encontrar, no va a ser esta otra de acá, sino esta en el punto donde su velocidad en Y termina siendo 0 y la velocidad en X es igual a la velocidad resultante. Y el alcance máximo vamos a hablar de la distancia recorrida desde este punto hasta este otro, cuando se realiza esta trayectoria. Entonces, para empezar, podemos hacer lo siguiente: determinar el tiempo empleado hasta que alcance su máxima altura. Si la velocidad inicial es de 10 metros por segundo y el ángulo respecto de la horizontal es de 30 grados, es decir, θ en este caso vale 30 grados. Lo que me está pidiendo es cuánto va a tardar en llegar este balón hasta aquí, desde este punto hasta este. Si la velocidad con la que ha sido lanzada, o ha sido pateada en este caso, ha sido de 10 metros por segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra ecuación de caída libre, que me dice que velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Qué va a suceder en este punto? Este es el punto interesante. De aquí a velocidad inicial, pero aquí en velocidad final, ¿cuánto hemos dicho que valía este valor? Pues resultaba ser 0. Entonces esto se va a simplificar, quedándome así: 0 igual a velocidad inicial menos aceleración de gravedad por el tiempo. Despejamos el tiempo y me va a quedar que es igual a la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad. Pero una cuestión que nos estábamos olvidando: los componentes que se está hablando de acá me van a servir de aquí en adelante para poderlo analizar. Como estamos hablando en X o estamos hablando en Y, va a depender mucho para poderlo analizar de acuerdo o acorde a lo que serían nuestras ecuaciones. De caída libre, entonces, vamos a hablar de los vectores velocidad en su componente en Y, que eso sería la función seno velocidad de Y sobre B. Entonces esta es la componente que nos va a servir a nosotros para poderlo entender mejor. Entonces reemplacemos este valor en esta ecuación, ya que velocidad inicial es en Y, entonces sería igual a velocidad seno de θ. Ahí está, sobre la gravedad. Y esta es una de las ecuaciones que se utiliza bastante para poder determinar el tiempo de subida o el tiempo de bajada, ya que es la característica de este movimiento parabólico. Entonces, esta ecuación nos va a servir mucho más adelante. Ahora reemplacemos los valores, que dice que la velocidad es de 10 metros por segundo y el ángulo θ resulta ser de 30. Y la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Así nuestro seno de 30 resulta ser 1 medio, y hacemos operaciones y me va a quedar que el tiempo es igual a 0,51 segundos. Es decir, el balón ha llegado hasta este punto a 0,51 segundos. Vamos a ver ahora, determinemos el tiempo de vuelo. Si la velocidad inicial es de 10 metros por segundo y el ángulo respecto a la horizontal es de 30 grados. Recordemos una de las ecuaciones. El tiempo de vuelo se dice tiempo de subida más tiempo de bajada, pero como es una parábola, estos dos tiempos resultan ser iguales. En pocas palabras, es esta misma ecuación, pero por 2. O sea, reemplazamos este valor acá y me va a quedar que velocidad inicial sobre gravedad resulta ser velocidad seno de θ sobre la gravedad multiplicado por 2. Y reemplazamos ese valor y me va a dar el tiempo de vuelo entonces de 1,02 segundos. El tiempo empleado desde recorrer hasta este punto. Ecuaciones que me van a servir en adelante. Ya tengo entonces la velocidad en Y, ya sé cuál es el tiempo. El tiempo de vuelo, que es tiempo de subida, más el tiempo de bajada. Bueno, determinemos ahora el alcance máximo alcanzado por el balón, si la velocidad inicial es de 10 metros por segundo, respecto al horizontal, que es de 30. En el caso, lo que quiero hallar es esto de acá, la distancia o el alcance máximo, que va a estar dado por la velocidad en X, ojo, el vector en X, por el tiempo de vuelo, porque va a llegar hasta este punto. Entonces, lo que voy a utilizar en mi función trigonométrica va a ser su componente en X, que es velocidad coseno de θ. Entonces, reemplazamos el valor. En vez de X, vamos a colocar velocidad coseno de θ. Pero el tiempo de vuelo, recuerden que hemos utilizado, este era el tiempo de subida, pero cuando es tiempo de vuelo, lo multiplicamos por 2. Y ahí lo tenemos. Nuestra ecuación queda de esta forma. Y es una ecuación bastante utilizada en lo que es el movimiento parabólico. Lo tenemos presente entonces. Reemplacemos los valores que nos indican, que es la velocidad
de 10 metros por segundo, el ángulo de θ es de 30, el coseno de θ es de 30, la aceleración de gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Resolvemos esta operación y me va a quedar que el alcance máximo, es decir, todo hasta este punto, resulta ser de 8,83 metros. Eso es lo que está resultando. Bueno, ahora determinemos la altura máxima, es decir, la altura que va a alcanzar nuestro balón. Si la velocidad inicial es de 13 metros por segundo y el ángulo respecto al horizontal es de 30 metros. Para ello, entonces, vamos a utilizar nuestra ecuación de caída libre. Velocidad final elevada al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura máxima. Lo que hacemos acá entonces va a ser simplificar la velocidad final, porque cuando llega nuestro balón a este punto, su velocidad final era 0. Entonces, me queda mi ecuación de esta manera. Acá lo que voy a hacer es despejar la altura máxima. Altura máxima entonces va a ser igual a velocidad inicial sobre 2 veces la gravedad. Pero velocidad inicial, estamos hablando del eje Y. Que el eje Y dice que es velocidad seno de θ. Todo eso está elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y me va a quedar esta ecuación con lo que vamos a utilizar. Y es bastante utilizada cuando determinamos lo que es alturas máximas. Ahora reemplacemos los datos, que me dice velocidad, que es igual a 13 metros por segundo, seno cuadrado de θ, que es en este caso 30, por 2, por la aceleración de gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hacemos operaciones acá y me queda que la altura máxima es de 2,15 metros. Esa es la variable que estamos determinando. Hasta acá ya podemos determinar lo que serían distancias, distancia máxima, altura máxima, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad, en este caso el tiempo y el tiempo de vuelo. Pero ahora, si queremos determinar el tiempo para cualquier punto, por ejemplo en este, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues va a depender mucho del recorrido que realice nuestro balón o nuestro proyectil, que sería dado por la distancia cualquiera, una distancia cualquiera, por la velocidad en X, por el tiempo. Así que tengo que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad en X. O conocemos este tiempo para cualquier punto, puede ser en este, que me va a dar la distancia, va a depender de la distancia, la velocidad y el coseno de θ, ya que este es su componente en X. Pero si queremos determinar la altura del balón que alcance al cabo de, no sé, o en cualquier punto, como en este caso, el alcance en este caso que sea de 3 metros, su velocidad inicial que es de 10 y el ángulo que es de 30, entonces lo que tengo que hacer es utilizar esta ecuación. Esta es la ecuación que me va a servir bastante. Claro, en el caso de subida estamos con el signo menos y en el caso de bajada va a cambiar esto a positivo. Y esto por razones de aceleración de la gravedad. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar los valores. Recordemos que en este caso velocidad, la velocidad en la componente, esa velocidad del componente, pues estamos hablando de Y. Si estamos hablando de Y, entonces velocidad seno de θ. Ahí es ese valor. Ahora el tiempo no voy a utilizar el tiempo de subida o el tiempo de bajada o el tiempo de vuelo, porque voy a utilizar el tiempo para cualquier punto y es el que hemos determinado hace instantes, este valor, y lo reemplazamos. Un medio se va a quedar, la aceleración de la gravedad también, y otra vez tengo aquí el tiempo, que es para cualquier punto y resulta ser este valor. Entonces, más ordenado podemos decir que la velocidad con la velocidad se va a simplificar y me va a quedar seno de θ sobre coseno de θ, y este valor resulta ser tangente de θ. Por la distancia, menos un medio de aceleración de la gravedad. Este cuadrado lo vamos a repartir acá y me va a quedar distancia al cuadrado, velocidad al cuadrado, coseno cuadrado de θ. Reemplazamos los valores que nos han indicado, que sería distancia de 3, el ángulo de 30, la aceleración de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, la distancia de 3 metros, la velocidad de 10 y el ángulo de 30. Ojo que esto es coseno cuadrado. Hacemos nuestras operaciones acá y me va a quedar que una altura es igual a 1,14 metros. La altura que lo tenemos hasta este punto. Bueno, amigos de Galileo Galilei, espero que la clase de hoy les haya encantado. Son aspectos bien importantes los que tenemos que recordar respecto a lo que es la composición de movimientos para empezar.
ya que tenemos una velocidad en su componente en X y otra velocidad en el componente en Y. Pero estos a la vez funcionan para que nos den un movimiento, pero sin que vaya a perder las características del anterior. Y eso es lo que nos debemos de recordar. Pero me despido de ustedes sin antes decirles que repasen los textos del Ministerio de Educación para que tú puedas ser el próximo Galileo Galilei. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.